¿Qué tal, amigos? Hoy comenzamos la temporada 16. Estamos en las charlas pastorales, el episodio número 1. Y bueno, qué bendición, qué privilegio poder estar juntos a través de estos medios de comunicación o de las redes sociales. Y bueno, yo también quiero agradecerle su atención de estar conmigo durante unos minutos, escuchar el mensaje que tengo para ustedes el día de hoy y esta serie que durante esta semana vamos a estar tratando. Las charlas pastorales ya las hemos como dividido un poquito sobre temas generales, ¿verdad? Pero también un capítulo de la Biblia que estudiamos durante esa semana. Ya estudiamos el primer capítulo y también obviamente pues vamos a ver libros y otros temas, ¿no? También importantes. Pero el día de hoy el tema tiene que ver con el capítulo número 3 de Génesis. Ahora, yo sé que todos los capítulos de la Biblia son muy importantes, pero tengo que ser selectivo si quiero una vez al mes, por ejemplo, estudiar un capítulo de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene muchos capítulos, ¿no? Entonces, pues necesitaría años para tratar todos los capítulos de la Biblia, ¿verdad? Pero algunos así selectos, ¿no? Que son importantes. Y bueno, pues el día de hoy estaré compartiendo sobre el capítulo número 3 de Génesis. Y he dividido este tema en varios capítulos, ¿no? Varios temas esta semana. Hoy quiero hablarles acerca de un enemigo astuto. Mañana voy a hablar acerca de la tentación más atractiva, ser Dios. Luego voy a hablar de nadie puede esconderse de Dios, las consecuencias del pecado, el origen religioso del machismo y la esperanza de la restauración. Pero hoy vamos a hablar acerca, en primer lugar, precisamente de un enemigo astuto. Ahora, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Voy a leer algunos textos de la Escritura que son importantes de este capítulo número 3, que por cierto, así como el primero y el segundo capítulo es el origen de la creación, el origen del ser humano, el origen del matrimonio, el origen de tantas cosas, también encontramos en el capítulo 3 el origen del pecado, la tragedia más grande de la humanidad, la introducción del pecado a la raza humana a través obviamente de malas decisiones y prácticas contrarias a lo establecido por Dios. Ahora, déjeme decirle que no se puede minimizar aquello que ha producido tanto dolor, y es el pecado. El pecado es la transgresión de la ley de Dios. El pecado significa que una persona, sabiendo lo que hay que hacer y no lo hace, decide hacer su propia voluntad, bueno, se le constituye como pecado. La palabra pecado no lo podemos sacar de nuestro diccionario y no es un asunto religioso nada más. Es una palabra que tiene que ver con nuestra relación con Dios y nuestra restauración y la restauración de nuestra relación con Dios. Pero todo comienza con una conversación. La caída de Adán y Eva, los primeros padres de la humanidad, tuvieron una conversación. Primero, obviamente, la mujer con la serpiente y luego la mujer con el hombre. Y al último, para desgracia de todos, ellos fueron los que tomaron esta decisión. Ahora, con esto no quiero decir que usted viva echándole la culpa a Adán y Eva por sus errores de hace miles y miles de años. Ni tampoco puede echarle la culpa a la serpiente, en este caso al diablo, por toda la tentación que ha presentado. No, también nosotros tenemos responsabilidad. Ahora, déjenme decirles, a veces nosotros nos ponemos en la orillita, ya nomás el diablo nos da el empujoncito. Pero nos encanta vivir en la orilla, sentimos la adrenalina del peligro de una caída moral, y el diablo nomás nos sopla y entonces goodbye, ¿verdad? Entonces, quiero leer algunos textos de este capítulo número 3 que hablan precisamente del enemigo astuto que tenemos. Dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, y habló diciéndole a la mujer: con que Dios les ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahora, es obvio que no era la víbora en sí, sino la personificación de alguna manera, ¿verdad?, de la víbora o del diablo en la víbora, ¿no? El enemigo astuto es Satanás. La Biblia lo dice más adelante, ¿no? Pero él utilizó la instrumentalidad de la serpiente para hablarle digamos en este caso a la mujer y hacerle un ofrecimiento.
Cuando hablamos del enemigo, del diablo, déjeme decirle que hay 2-3 cosas que tienen que ver con los límites, pero también hay ventajas. Todos los enemigos tienen límites y todos los enemigos tienen ventajas. Aún en las guerras, ¿verdad?, que se desarrollan, y en la estrategia de la guerra que desarrollan dos bandos contrarios, encontramos que ambos tienen ventajas, pero ambos tienen también limitaciones, ¿no? Por ejemplo, un ejército puede tener la limitación de tener poco armamento, poco parque, a diferencia del otro, pero quizás tenga como ventaja una mejor posición para la batalla, para la guerra, ¿no? Entonces, ahora, el enemigo, el diablo, tiene varios limitantes. Uno de ellos es que él no va a hacer nada que Dios no se lo permita. Ahora, cuando hablamos de que Dios se lo permite, no estoy diciendo que Dios empuje al diablo a hacerlo mal, simplemente que a veces Dios no impide que haga lo que él hace. Dirá alguno, pero ¿por qué no se lo impide? ¿Verdad? Porque si Dios le impidiera, ¿verdad?, al diablo hacer lo que hace, ¿dónde estaría nuestra libre voluntad para obedecer a Dios y resistir la tentación? No funcionaría, ¿verdad? A Dios se le acerca a uno a Dios, se le llega y se le ama porque uno quiere, no porque es obligado a hacerlo. Dios jamás te va a obligar a que lo ames. Él no quiere que tú le obedezcas y lo ames porque tienes miedo de que te vaya a castigar o porque te conviene. No. Aunque todo eso sucede, pero más bien porque lo amamos. Dice la Biblia que el diablo tiene una conversación con la serpiente y le presenta la oportunidad de querer ser igual a Dios. ¿Cuál es la astucia del tentador? ¿Cuál es la astucia del enemigo? En primer lugar, que conoce al ser humano. Aunque tiene limitantes, tiene ventajas. El diablo te conoce. El diablo sabe lo que tú has vivido y el diablo sabe lo que te gusta o lo que nos gusta. Él sabe en qué hemos caído. Él sabe cuáles son nuestras debilidades de alguna manera y eso nos expone ante él. Por esa razón nosotros tenemos que saber cómo trabaja la astucia del enemigo para no ponernos ahora de alguno. No, pero es que el diablo no lo sabe todo. Claro que no lo sabe todo. Yo también estoy de acuerdo con eso. Pero nosotros mismos le decimos de qué padecemos. Nosotros mismos lo utilizamos en el pasado para que nos hiciera unos favorcitos, ¿verdad? Caímos en las tentaciones y entonces el diablo viene para cobrarse las facturas. O también para continuar, ¿verdad? Si tú eres sobornador en el pasado, el diablo lo sabe, ya lo sabe. Tú usaste de sus servicios. Entonces no puedes decir que el diablo no te conoce. Por supuesto que te conoce. Ahí radica en parte la astucia. En segundo lugar, es mentiroso. O sea, el diablo miente, ¿verdad? El diablo miente. ¿Por qué? Porque sabe hacerlo, porque es padre de mentira y porque intenta engañarte, ¿sí? Intenta engañarte. ¿Para qué? Para que caiga redondita sobre sus trampas. Lo hace con astucia, ¿verdad? Ahora dice la palabra de Dios que le mintió a la mujer. Con que Dios les ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer le corrige en parte, porque en parte no le dijo tampoco todo, pero le dice, no es cierto, no nos dijo eso, nos dijo que de este árbol no podemos comer, porque ciertamente moriremos, ¿verdad? Pero entonces viene dentro de la astucia del enemigo, además de la mentira, del engaño y de todo esto, ¿verdad? Viene el asunto de torcer la verdad. Y ahí es donde está la mayor astucia del enemigo. Él va a ponerte a que tú veas las cosas como si no fueran malas, te las va a poner como buenas. Fíjese que he estado pensando un poquito acerca de la responsabilidad de la felicidad. Todo mundo buscamos la felicidad. Incluso es el anhelo más grande de la humanidad, ser felices. Estar bien en el amor, en el dinero y en la salud, para poder tener felicidad, ¿no? Y la cuestión es esta, ¿verdad? De que si no tenemos eso, no tenemos felicidad y por lo tanto no estamos satisfechos. Pero yo me pregunto si la felicidad tiene una responsabilidad o nomás es así, ¿verdad? Sin responsabilidad alguna. Bueno, el egoísta así lo hace.
porque es egoísta. Y ese es el asunto. El diablo va a explotar ese egoísmo que tenemos. Y estas cosas, ¿verdad?, son la astucia del enemigo. Conoce nuestras debilidades, es mentiroso, es astuto, conoce nuestro pasado, sabe lo que nos gusta y entonces va a intentar hacernos caer. Miente con todos los dientes, ¿verdad? Y es tergiversador de lo bueno y de lo correcto, lo vuelve, le da la vuelta y te lo pone de otra manera, de tal manera que pareciera que es bueno, pero al final es un engaño. No importa cuánta filosofía podamos inventar en las cosas que decimos y los anhelos que tengamos, si es pecado y el diablo lo provocó, te va a ir muy mal. Dios te bendiga. Espero que esto te haya traído un poquito de luz de aquello que el enemigo muchas veces nos engaña para hacernos caer en sus trampas y que podamos nosotros estar más atentos a sus maquinaciones. Porque Dios nos ha llamado para vivir delante de Él libres del pecado. Para eso nos quitó el pecado, no para que andemos de esclavos del pecado. Y por lo tanto, Él quiere que nosotros vivamos de esa manera libres del pecado para Dios, porque para eso apareció Jesús. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana en la siguiente charla pastoral.